Hola, ¿qué tal? Es un placer una vez más estar con ustedes. Yo soy Bolívar Veras y aquí estamos para llevarle el desarrollo de este gran programa que está auspiciado por el Comité de Educación Superior del Exterior. Este programa, que se llama Participación Global, no es más que parte de la educación que estamos llevando aquí en New York. De tal manera, es un placer una vez más estar con ustedes y hoy nos place enormemente tener a un catedrático, a una persona que se ha destacado en esta comunidad y, por qué no, a nivel del mundo, el profesor Luis Barrios, que nos acompaña en el día de hoy, que será el anfitrión principal en este día. No obstante, en ese mismo orden, tenemos a mi derecha a esa joven valiosa, esa personalidad de la comunidad neoyorquina, Lirisi, la cual Lirisi Mármol es también persona que se está destacando en el área de la comunicación. Es un placer tenerte con nosotros, Lirisi. Gracias, para mí Al también. igual, tenemos a ese joven valioso de la comunidad, Nicolás Martínez, quien ha venido desarrollando un gran trabajo comunitario. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Participación Global. En ese mismo orden, vamos a tener una pequeña biografía del profesor Luis Barrios para que conozcamos, donde hoy vamos a tener un gran tema que nos compete hoy en día a nivel del mundo. Pero sí, nos gustaría saber quién es el profesor Luis Barrios para esta comunidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Lirisi, vamos a ver. Bueno, el profesor y doctor Luis Barrios es un examinador forense certificado por la Junta y profesor de Psicología Latina, Estudios Latinoamericanos, Estudios Étnicos, Investigación, Metodología Cualitativa y Criminología Cultural en John Jay College of Criminal Justice. También el profesor funge en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos, también de John Jay College of Criminal Justice. Es miembro de PhD, Facultades en Psicología Social, de Personalidad. También el profesor Barrios es columnista del diario La Prensa en Nueva York, que es uno de los periódicos españoles más antiguos de los Estados Unidos. Bien, gracias, Lirisi Mármol. Nicolás, ¿puede continuar con la biografía del profesor Luis Barrios? Positivo. Es coeditor de Luis Kenton y David C. Brotherton, The Gans Society Alternative Perspective, Columbia University in 2003. Coautor de David C. Brotherton, de Todopoderoso Latino, de Latino Rey y Reina, Nación Política de las Calles y de la Transformación de una Pandilla de la Ciudad de Nueva York, en 2004, Universidad de Colombia. Coeditor con el doctor Mauro Cerveni, de Otra Nación, Jóvenes Transnacionalistas y Exclusión, Quito, Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor Barrios es también autor de Jos Coniato, Dimensión Sociales y Políticas de la Espiritualidad Pireano, de la Desesperanza a la Esperanza. Editor y coloquial, Mediación Subversivas para un Mundo Mejor. Editorial 1. Bien, gracias. Ha sido un placer escucharle a través de esa gran biografía que tiene el profesor Luis Barrios. Lirisis, ¿nos puedes hablar algo brevemente acerca de la exhortación que tú le puedes hacer a la comunidad hispana, especialmente aquí a los neoyorquinos? Sí, aprovechando el espacio, hacemos un llamado a todos esos jóvenes que están televisando nuestro programa hoy, para que se sumen a este tipo de actividades y programas que nos proporciona el Departamento de Educación Superior en el exterior. Bueno, también cabe decir que para lograr el éxito hay una fórmula muy fácil, Bolívar,
que es dando lo mejor de ti. Pero para dar lo mejor de ti, debes afianzar esos conocimientos. Así que nosotros te invitamos a que te sumes como nosotros para que puedas nutrir esos conocimientos y luego salir allí a esa comunidad a explotarlos y a dar eso que dije, lo mejor de ti. Bien, gracias Liris y Mármol. Y Nicolás, ¿nos puedes también aprovechar esta gran oportunidad y hablarnos acerca de, brevemente, una exhortación a la comunidad hispana? Sí, la comunidad hispana tiene los medios, principalmente aquí en la ciudad de Nueva York, pero muchas veces ellos no saben dónde están los medios para ellos, para sus desarrollos. Y yo pienso que un medio como este es de vital importancia para la comunidad y para el desarrollo de los jóvenes, que muchas veces necesitan de estos medios para expresarse. Y qué más que un medio como este que llega a tantas personas. O sea que está ya por demás. Que sí. Bien, gracias Nicolás. Ahora nos toca presentar a esa persona que ya ustedes conocen a través de la biografía y que lo han venido tratando durante mucho tiempo aquí en esta comunidad neoyorquina. El padre Luis Barrios tiene un gran historial en todos los sentidos, comunitario, en las aulas de clase, en fin, ha sido un fajador. De tal manera, nosotros hoy nos llenamos de orgullo, nos satisface enormemente tener la oportunidad de tenerlo con nosotros, donde vamos a tratar un tema sumamente importante para la comunidad de neoyorquina, y es acerca de la política que está llevando, o han estado llevando más bien los gobiernos norteamericanos hacia Latinoamérica. Conocemos que, por ejemplo, en los últimos gobiernos, comenzando por el presidente Bush en el 2000, comenzó con una política bastante positiva para Latinoamérica, y fue el ejemplo que inmediatamente se reunió con el presidente de México y comenzaron a movilizar esas teclas con el fin de ayudar los países de Latinoamérica. Pero no obstante, en ese mismo momento viene la gran crisis de la caída de los gemelos. Entonces, ahí inmediatamente entra una parte que consideraron que era más importante. Se cae esa relación que ya el presidente Bush contemplaba desarrollar. En ese mismo orden llega el presidente Obama, donde renega lo que es ese afianzamiento, ese trabajo que debía desarrollarse a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y prácticamente no se pudo desarrollar. Viene ahora Trump y hay una incertidumbre, hay una situación que ha estado preocupando a todos los que vivimos en esta urbe, y por qué no hasta a través de los países de Latinoamérica. Y para hoy, ¿quién más nos podría hablar acerca de cuál es la perspectiva, qué está pasando y qué va a pasar en Latinoamérica acerca de la política que se está desarrollando hoy en día aquí en los Estados Unidos, especialmente con el presidente Trump, que ahora lo tenemos y hay una incertidumbre? De tal manera que, profesor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo no? Gracias. El micrófono, el escenario es suyo, profesor. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un placer poder estar aquí, compartir con toda la gente bella que nos están mirando y escuchando en este momento, y compartir con ustedes desde aquí, desde el estudio. Este tema de la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia América Latina, podríamos, sí, nombrar el sinnúmero de presidentes que han pasado por la Casa Blanca y las alzas y bajas. Podríamos identificar algo como que es diferente, pero a mí me interesa enfatizar que hay una política exterior definida desde el comienzo de la independencia de este país con Inglaterra, y esa política no ha cambiado en nada. Se ha intensificado, se ha adormecido, se ha suavizado. Siempre depende de quién es el que está
en la Casa Blanca, pero cuando tú la miras, como por ejemplo, cuando se define con el presidente Monroe y la doctrina Monroe en el siglo XIX, lo dejó bien claro. Dijo, bueno, la América para los americanos, ¿verdad? Lo cual es bien interesante, porque en ese momento se veía América no como Estados Unidos, sino todo el continente, que así es que se debe de ver, que es un continente y todos los que estamos en ese continente, pues somos americanos o somos americanas. Y esto surge, pues porque estaban todas estas guerras de independencia sobre liberarse de Portugal y liberarse de España, y había una preocupación de Estados Unidos si alguna potencia europea iba a venir y tratar de ocupar los territorios. Y empezó toda esta defensa, que cuando tú lo tratas de poner, como decimos en arroz de habichuela, ¿y qué es eso de la doctrina Monroe? Ah, bien claro, mira, oigan bien ustedes europeos, ustedes no vienen aquí, a esta parte de este continente, a robar, a colonizar, a hacer cambio de gobierno, a invadir. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque nosotros lo vamos a hacer. Eso es la doctrina Monroe. O sea, no es que nosotros tenemos unos principios como nación de que este tipo de injerencia no se hace. Es quién las puede hacer. Y desde un principio, en el siglo XIX, quedó marcado como América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Y así aparece en los documentos legales. Nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Esto se define, esta política, por la clase dominante. Y a mí me gusta siempre enfatizar esto, porque tú tienes una clase gobernante y una clase dominante aquí en Estados Unidos. Eso ya está definido por la clase dominante, que América Latina es el patio trasero. Y ponen ahí una gente en Washington, sobre todo en la avenida Pensilvania, a que administren. Y por eso los colegios electorales y todo eso, porque así es que se define la política de este país. O sea, cuando tú lo mires así, ahí es que tú te das cuenta que no ha variado, sino que unas veces más intenso, otras veces se descuidaron, otras veces recuperaron, y entonces estamos viendo lo que estamos viendo ahora, que pues Trump llega con un auge un poquito más fuerte, retornando a lo de Reagan en los 80, de volver a ocupar o reocupar los territorios que habían descuidado en América Latina. Con la doctrina Monroe se define la política exterior. Y en política exterior no es cuestión de complicarnos. Mire, esto es bien sencillo, mi gente, en arroz y habichuela. Política exterior es, vamos a definir cómo es que vamos a desarrollar una relación. Como cuando uno se enamora, ¿verdad? Pues vamos a conocernos y vamos a ver cómo es que tú y yo nos vamos a relacionar. Aquí se miden procesos democráticos. ¿Cuánto derecho tú tienes y cuánto tengo yo? ¿Cómo es que vamos a negociar y cómo es que no vamos a negociar? Y nos vamos a sentar a la mesa al mismo nivel. Lo que impera en ese momento es que en este tipo de relación siempre fue y sigue siendo una relación desigual, que Estados Unidos impone las reglas del juego para los países latinoamericanos y los países latinoamericanos tienen que decidir si aceptan o no aceptan. Y desde que no aceptan, ve el caso de países como Cuba, Venezuela, Ecuador, entonces algo anda mal en ese país y empezamos a escuchar que necesitamos unos cambios en esos gobiernos porque es que no se dejan llevar por lo que nosotros estamos diciendo. Lo otro es que la política exterior de Estados Unidos, a diferencia de otros países, se define basado en que lo que es bueno para nosotros es bueno para los demás. En otras palabras, yo no me tengo que sentarme a la mesa contigo y preguntarte qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Entiendes? No. Yo sé lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es bueno para nosotros. Y si para nosotros es bueno esto, a ti te lo vamos a imponer. Bien, vamos a hacer un pequeño corte para mirar un video acerca de lo que fue
una de las graduaciones del Comité de Educación Superior del exterior. Seguimos. La Dirección de Educación Superior del Exterior de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal comenzó a impartir recientemente un diplomado denominado Geopolítica, las relaciones internacionales y comercio exterior. Explicaron que el objetivo del curso es formar profesionales integrales y con capacidad de enfrentar los retos del futuro, con niveles de conocimientos en las ciencias sociales, económicas y administrativas, así como preparar y desarrollar recursos humanos acorde con las necesidades del sector público y privado. Esperamos que aprovechemos este diplomado porque va a ser una de las bases fundamentales para en el futuro adquirir posiciones y, por qué no, el saber de la vida, que es lo más importante. Muchísimas gracias. La gente piensa que, bueno, que nada más hay que saber de algo, pero entonces hay un problema. En la vida todo está unido como si fuese un eslabón. Eso es algo que uno se lo enseñan en química. Todo es por eslabón. Entonces, lo que vamos a tratar es de llevarle a ustedes un conocimiento sobre la geopolítica, que no es más que la relación del poder con el espacio. Las clases son los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Academia de la Ciencia localizada en el 228 East de la calle 125 en el sector de Harlem. Este es un diplomado que realmente pocas veces va a tener la ciudad de Nueva York la oportunidad de recibir cátedras como las que aquí se van a implementar. Creo que tengo la firmeza, el deseo y la vocación y la motivación para transmitirle su conocimiento a ustedes durante todos los 2 meses que vamos a estar pasando nosotros en el salón de clases. El diplomado finalizará el 11 de marzo y es impartido por el doctor Iván Ernesto Gastón Rosa y un equipo de profesionales expertos en la materia. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien, gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de este gran programa de el Comité de Educación Superior, como le dijimos al principio, y Participación Global, que es el órgano que está desarrollando este programa aquí en MNEM. Queremos aprovechar la ocasión para agradecerle a Zenaida Méndez, la cual es la anfitriona de este centro de educación, que así le podríamos llamar a este lugar, que es una escuela donde podemos aprender todo lo que tiene que ver con televisión. La continuación de este programa está hoy el profesor Luis Barrios, como le dijimos al principio. Continuamos con el desarrollo de este gran programa y tratando el tema sobre la política de los gobiernos de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Profesor, continuamos con el desarrollo. Estaba enfatizando que la política exterior del gobierno de Estados Unidos se define con el postulado que lo que es bueno para nosotros es bueno para el resto del mundo. Por lo tanto, no tenemos que sentarnos a la mesa a negociar con nadie, porque nosotros sabemos lo que nos conviene. Ahí es que comienza todo este tipo de relaciones desiguales, porque yo no estoy escuchando a la otra parte si le conviene o no le conviene. Siempre ha sido una política de intervención, de injerencia, de colonizar, de expandir su territorio dentro de lo que se llama un imperialismo político, económico, cultural, en toda la faceta. Como históricamente se ha demostrado, quienes han lidiado con esta realidad de política exterior no les gusta sentirse culpables. Y como no les gusta sentirse culpables de que están invadiendo, están tumbando gobiernos, están matando gente, se están robando los recursos, están colonizando, pues se preguntaban cómo nosotros podemos justificar el hacer estas atrocidades. Y alguien viene y se inventa un concepto que se llama manifiesto divino. ¿Y qué es eso de manifiesto divino? Pues nada más y nada menos
que no es que nosotros queremos robar, no es que nosotros queremos invadir, no es que queremos hacer un cambio de gobierno, no que queremos robarle los recursos, es que Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Y cuando Dios te dice que tienes que hacerlo, mira, no te busques un problema con Dios. Y esto ha imperado de una manera increíble, el llamado manifiesto divino o Manifest Destiny, que por eso todo este concepto de religión tiene que ser analizado seriamente y críticamente cuando se habla de política en Estados Unidos. Porque por más que ellos digan que está separado, esto no está separado. Esto corre paralelo en este aspecto. Y por eso toda esta política de lo que se llama una supremacía blanca, pero dentro del contexto protestante, cristiano protestante. Pues porque así ha sido desde el principio y así lo quieren preservar y no toleran nada que se desvíe de esa norma. Dentro de esta realidad también está cómo justificar las atrocidades que se van a hacer. Pues mire, cada vez que hay que robar intervenciones, tumbar gobierno, siempre te sacan el asunto de seguridad nacional. Eso es clave. Y los medios de comunicación lo saben y lo tienen bien diseñado. El asunto de derechos humanos y el asunto de democracia. Tres conceptos que a mí me interesa más traerlos para aquí y no llevarlos para América Latina. Pues ¿por qué? Porque ustedes están metiéndose allá dizque a dar lecciones de seguridad nacional. ¿Y qué es seguridad nacional en un país donde más de 80 millones no tienen un plan médico? Aquí no tiene la gente derecho a enfermarse. ¿Qué es seguridad nacional cuando se están rompiendo todos los récords de personas durmiendo en las calles y la hambruna que hay en este país, supuestamente el país más rico del mundo y gente muriendo de hambre? Pues algo anda mal. Entonces, hablar de derechos humanos. Si aquí todavía hay una doble moralidad, o sea, los blancos son más importantes que la gente negra. Aquí, si tú no eres cristiano, tienes que tener cuidado, pues la religión que impera aquí. Aquí, si tú no eres una persona heterosexual, tú andas en una línea de peligro porque no quieren, porque eres gay, lesbiana, trans, lo que sea que cae bajo esa categoría, pues se rechaza abiertamente. Y todavía es un país que se sigue preguntando si estamos listos para tener una mujer en el poder. Oye, esa cosa. Cuando Evita Perón corría a Argentina en el 1950, y siempre están diciendo que nosotros estamos atrasados en política. Y después de eso, ¿qué países? Mire, todos han tenido una mujer. Cuando Muñoz Marín era gobernador de Puerto Rico, Muñoz Marín no se movía sin llamar a doña Felisa Rincón de Gautier. Todo el mundo sabía que doña Felisa era la batuta y constitución. Muñoz no hacía nada. Pero todavía acá nos estamos preguntando, y nosotros estamos listos para tener una mujer en el poder. ¿Eres qué atraso político todavía tenemos? Pero conviene, por eso la intervención contra Cuba, que si derechos humanos, contra Venezuela, que si derechos humanos, contra Bolivia, y podemos seguir mencionando. Ahora, hay unos países que no se le menciona. El pueblo en Argentina está en la calle, la política exterior de Estados Unidos no dice nada. El pueblo en Brasil está en la calle y la política exterior de Estados Unidos no dice nada. Hasta hace poco dieron un cambio, luz verde, para un cambio en la política de México, pero ellos no lo iban a entregar. Hasta el día de hoy, toda una política de intervención entre Estados Unidos, Canadá y Francia contra Haití, porque no le perdonan que haya sido el primer país en una revolución negra que sentó las bases y puso a temblar a toda la esclavitud en este paísito. Estaban todos esos negreros de su imperio temblando. Pues este tipo de política exterior es la que quisiéramos llevar para afuera. Después que cayó el bloque soviético, había una bipolaridad ahí, ¿sí? Para bien o para mal, pero después de la caída, a partir del 92, Estados Unidos se quedó solo. Y no podemos negar
que tiene una supremacía política, económica, cultural y los medios de comunicación. Lo tienen, ¿está claro? Y por lo tanto, hay que bailar con la música de ellos o si no crearle una disidencia como se ha hecho con algunos países que se han atrevido a retarlos abiertamente. En el caso de América Latina, pues tú tienes a una Cuba y una Venezuela, aunque tienen que estar pagando las consecuencias de todo un aislamiento que se está haciendo. Con Trump, bueno, Trump no sabe nada de política exterior, hay una gente que lo están definiendo. Pero ¿cuál es la contradicción? La contradicción es que esto es un sistema capitalista. Esta gente quiere dinero, ¿verdad? Y le venden la soga al que lo va a ahorcar. Mira, ahórcame con esta. Esta es la soga que yo quiero que tú me ahorques. Porque es parte de esa contradicción. Es la misma cosa con los inmigrantes. No que los vamos a sacar, que no los queremos aquí. ¿Está bien? Que este país es nuestro. Pues esto es bien fácil. No le den trabajo a los inmigrantes en esa política exterior. Ah, que lo necesitamos. Pues entonces cállese la boca. Porque es una contradicción de oferta y demanda en un sistema que crea sus propias contradicciones. Entonces, esa política exterior se mete en los países nuestros, crea un debacle económico y político, como por ejemplo el NAFTA, con unos principios muy bonitos, pero ¿cómo terminó? Un desastre. Mira el CAFTA, RD, con unos principios muy bonitos, pero como son unas políticas imperialistas de no inversión social, porque son dentro de lo que llamamos neoliberalismo, que tú le quitas responsabilidad al gobierno en una inversión. Y eso es lo que impera, de obligar a los países nuestros, a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional y los llamados tratados de libre comercio, que de libre no tienen nada, ni mucho menos de comercio. Pero son unas maneras de intervenir, robar legalmente y establecer una geopolítica que permita que Estados Unidos pueda imperar en esos países robándose los recursos. El día que América Latina se una en esa geopolítica y los detenga en el robo, Estados Unidos deja de ser el país más rico del mundo. Porque las riquezas de Estados Unidos se cuentan con cada paisito que tenemos en América Latina que produce algo. Mira, desde los 60 la República Dominicana le produce el oro y se lo roban. Y hasta el día de hoy eso no está cuantificado. Hasta no hace mucho antes de Chávez se robaban el petróleo de Venezuela, que Venezuela es el productor número 1 en esa geopolítica para producir para Estados Unidos. Cuando Chávez viene, le para eso, pues entonces ya Chávez es malo. ¿Ves? Ese es el nene malo. Ahora, cuando son gente, como por ejemplo, cuando hacen lo que Estados Unidos quiere que hagan, pues son, le llaman en inglés freedom fighters, ¿verdad? Pelean por la democracia. Cuando se viran al revés, entonces ya son malos, son terroristas. Ese fue el caso de Noriega. Le hizo todos los servicios sucios que tú te puedes imaginar, aún matando a Omar Torrijos, al presidente, y después que se subió, se viró y dijo, no te voy a entregar el canal. Entonces ahora Noriega es un traficante. Pues usted sabe que era un traficante de droga. Cuando Bush era jefe de la CIA, lo contrató y lo tenían a sueldo. Era un traficante, era un asesino en contra del pueblo y usted lo pusieron en el poder. Y ahora vienen a decirme que es un traficante. Pues eso nosotros lo sabemos. O sea, ese es el papel sucio de esa política, que la mayoría del pueblo de Estados Unidos desconoce. Este paisito se nutre de la ignorancia, por desgracia. Desinforma. Y el número 1 desinformando, pues los medios de comunicación. Te construyen un consenso en toda esta política. Entonces tú lo ves. Cuando yo veo a estos jóvenes en John Jay que se van que para Irak, que se van para Afganistán, ¿ya qué tú vas para allá? A pelear por la democracia. La democracia no se exporta. ¿Quién te dijo a ti en política exterior que tú vas para allá? Pues quédate aquí a pelear. Tú eres una persona latina. Mira dónde tú estás.
aquí a una institución pública y siendo pública tienes que pagar. Cuando era de los blancos era gratis y ahora que estamos los negros y los latinos, ahora hay que pagar. Pues algo anda mal con nuestra democracia. Pues no, tengo que ir para allá. Y después vienen allá todos defraudados, desmotivados, porque no es lo que me habían dicho. Esa es la política exterior. Si usted establece una relación desigual, va a vivir las consecuencias de esa política. Bien, gracias. Vamos ahora a otro corte para conocer lo que es el Comité de Educación Superior del Exterior y una de las actividades que realizamos anteriormente. Un grupo de estudiantes del Diplomado sobre Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que imparte en Nueva York la Universidad Federico Enríquez y Carvajal visitó la sede de la Organización de Estados Americanos, el Congreso de los Estados Unidos y la Embajada de la República Dominicana en Washington. En la explanada frontal de la OEA, fueron saludados por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, y dentro de la sede realizaron un recorrido de la mano del representante permanente de la República Dominicana ante ese organismo, Gedeón Santos, y del embajador dominicano Flavio Holguín. Gracias a su excelencia, el embajador Gedeón Santos, que muy amablemente y vía el contacto que hemos tenido con los diplomáticos nuestros aquí en la Organización de Estados Americanos, nos han permitido el privilegio de ser el primer grupo de estudiantes que pueden venir a esta organización para conocer cuáles son sus funciones y marca un hito, digamos así, en la comunidad dominicana también, en la diáspora, que por primera vez puedan estar aquí en este organismo. Para nosotros ha sido de mucha honra esta participación y queremos agradecerle una vez más. El grupo, compuesto de más de 60 personas, se trasladó a la Embajada de la República Dominicana en Washington, donde fueron recibidos por el ministro consejero y encargado de negocios de la embajada, José Luis Domínguez, y una amplia comitiva de esa legación diplomática. Y nada, es un gran honor tenerlo aquí a ustedes, visitándonos aquí en su casa, en Estados Unidos. Queremos enseñarles todo lo que es la embajada. Finalmente, los estudiantes visitaron la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat felicitó al grupo e instó a los coordinadores del diplomado a continuar promoviendo actividades curriculares de ese tipo. Desde Washington, Rafael Díaz les informó. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este programa Participación Global, que no es más un órgano que está llevando educación a esta comunidad. En el mismo orden, continuamos con el profesor Luis Barrio, quien nos está ilustrando acerca de lo que es la política de los gobiernos de Estados Unidos hacia América Latina. Profesor, ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es algunas preguntas que tienen los presentes aquí, al igual que los que formamos parte del panel en el día de hoy. El Irisi Mármol tiene la primera pregunta. Ok, mi pregunta es, maestro, desde el momento que se conoció el resultado de las elecciones en Estados Unidos, dando al presidente Trump como ganador, se entró en una angustia general. Entonces mi pregunta es, ¿cree usted que debería el presidente Trump iniciar algún convenio con Latinoamérica, con algunos países de Latinoamérica que le permita la aceptación? Bueno, hay como varias preguntas en la pregunta, Sí. pero déjame ver cómo la puedo enfocar. Primeramente, siempre tenemos que recordar que en política electorera en Estados Unidos no hay un voto directo. Los colegios electorales votan y eligen el presidente. Esto es lo más antidemocrático y lo más obsoleto que se puede encontrar en política electorera.
el colegio electoral decidió que era Trump. Pues ahí lo tenemos. Yo todavía no veo, o sea, cuál es la cosa de individualizar a Trump. Esto es todo un aparato político y me preocupa cuando se individualiza porque Trump es una sola persona. Trump es uno más de toda esa política que él está implementando. Aquí hay toda una institucionalización del racismo, del clasismo, del etnocentrismo, del cristocentrismo. O sea, esto él lo heredó, esto no es nada nuevo, es lo que estás implementando. Si tú comparas, vamos a decir, los estilos de Trump y de Obama, son dos estilos diferentes. Obama es un diplomático, Trump no tiene ninguna delicadeza. Pero a mí lo que me gusta medir en política pública es los resultados. O sea, en diplomacia, pues viene Obama y trae, te llega, ay, qué bonita te ves, qué bonito te ves, qué chévere, abre un maletín y dice, mira, yo tengo 2 armas aquí, esto es un 38, esto es un 45, yo te voy a dar un tiro en la cabeza, pero yo quiero que tú participes y me digas cuál de los dos tú crees que yo debo usar. Eso es diplomacia. Es diplomacia, ¿verdad? Trump llega, no saluda, saca el revólver y ¡pum! Te voló la cabeza. ¿Cuál es el resultado de los dos? Lo mismo. Entonces nos estamos dejando engañar con toda esta política que adorna en vez de estar analizando seriamente los resultados. Y que quede claro, ¿está bien? La mayoría de lo que Trump está haciendo en política es implementando lo que estaba aprobado. Que lo aprobaron los gobiernos, los 2 Bush, lo aprobó Clinton, Obama, y ahora él lo está metiendo por boca y nariz. Pero todavía no ha creado muchas cosas originales. Él solamente está implementando. Eso estaba ahí, ¿está claro? Así que no nos dejemos engañar, son los mismos, con diferentes caretas. Bien. En América Latina, pues, lo que tenemos que buscar son unos gobiernos que crean más en esa independencia, soberanía, de no permitirle esa injerencia a Estados Unidos. Bien, gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de este programa, Participación Global, que no es más que un medio educativo. Ahora vamos a tener a Nicolás. Nicolás, tiene una pregunta para el reverendo profesor Luis Barrios, ¿verdad? Perfecto, no necesariamente una pregunta, algunas observaciones. Creo que el primer error de nosotros los hispanos, no de todo, de la mayoría, radica en que no queremos aceptar a Trump como el presidente, y de hecho lo es. Segundo es la política de Estados Unidos hacia América Latina. Yo creo que la política de Estados Unidos hacia América Latina ha sido ha pasado por desapercibida y no se ve tanto porque Estados Unidos ve a América Latina como una región estable, pese a que tenemos a Nicaragua, que tiene una revuelta ahora mismo, tenemos Venezuela y tenemos a Cuba y Haití, que es un país fallido. Pero todavía esa área está estable porque se celebran elecciones, algunas elecciones son amañadas, pero es una área estable comparada con lo que es el Medio Oriente y comparado con lo que es muchísima parte de África. Por ende, ellos no tienen que tanto preocuparse por esa área, porque yo lo veo de esa manera. En otro orden, veo como que nosotros, los hispanos, siempre le estamos echando la culpa a los Estados Unidos de lo que nos sucede a nosotros. La mayoría, en su gran mayoría, todos los países hispanos tienen minas, tienen materia prima, pero no sabemos qué hacer con ella. Podemos tener hierro, pero no sabemos hacer hierro, no sabemos torcer el hierro para hacer algo con ese hierro, un diseño. Tenemos oro en la mayoría de los países, pero no hacemos cadena. Entonces nosotros tenemos que darle la vuelta a eso y comenzar a trabajar para que las nuevas generaciones comiencen y vengan a hacer con lo que nosotros tenemos, a explotar esa materia prima que tenemos, ya bien sea de hierro, de cobre. Por ejemplo, República Dominicana tiene oro, Chile tiene
produce el 40% del cobre que se produce en el mundo. El hierro y el cobre se puede hacer un motor eléctrico, pero ningún país de los latinoamericanos lo hace con el nombre del país, porque si lo hacen, lo ensamblan, pero la General Motors lo ensambla con un logo. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos en eso y impulsar y transformar ese sueño en una realidad para que nosotros no dependemos tanto de lo que es el país americano. Mientras nos veamos de esa manera, vamos a ser un dependiente de este país y vamos a depender de la política de este país. Los países de nosotros, los países hispanos, tienen que establecer políticas públicas que sean coherentes para que se transformen en lo que son las políticas sociales y de las políticas sociales que se transformen en lo que es el verdadero bienestar social real. Cuando una persona puede tener trabajo y de su trabajo para poder pagar la escuela, poder ahorrar para comprar su casa y poder tener un buen seguro médico, ese es el bienestar social real que necesitamos. Entonces, cuando nosotros pensemos en eso, que ya de hecho hay algunos países que la están implementando y le está yendo bastante bien, como Chile, entonces, ¿por qué no copiamos el modelo de Chile y dejamos nosotros de concentrarnos en la política de Estados Unidos hacia nosotros? Esa es la observación que yo tengo como tipo pregunta. Nosotros queremos agradecerle a Nicolás porque más que una pregunta fue una exposición que también nos viene a llenar, a nutrir de los conocimientos que hoy en día tenemos envueltos en el quehacer de esta gran política ahí en los Estados Unidos. Se te agradece enormemente. Profesor, creo que podemos pasar a la próxima pregunta, ¿verdad? Yo creo que sí. Claro. Mire, ahora tenemos a Zeneida Méndez. Zeneida es la anfitriona de este centro, de esta escuela, de este medio que nos permite llegar hacia ustedes. Y de tal manera que Zeneida siempre tiene una pregunta muy certera para las personas que traemos aquí y quiere también exponer acerca de lo que es la política de Latinoamérica y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor tenerlos a ustedes acá como directora de esta planta de televisión y de educación. Primeramente, el mejor modelo es el de Cuba, porque Pinochet impuso lo de Chile. No puede ser el mejor modelo, jamás. Pero mi pregunta es, ocurrió algo increíble hace unos días, y es que trataron de asesinar al señor Maduro en Venezuela. ¿Qué usted puede decirnos en términos de la política que hay en Colombia, la política que tenemos ahora mismo en Venezuela, y por qué los Estados Unidos, y como hemos visto, algunos que vemos a Democracy Now! Esta mañana, la señora representante de las Naciones Unidas de los Estados Unidos estuvo en Colombia reuniéndose con el presidente que se acaba de juramentar. Hoy mismo se le hizo una entrevista buenísima al senador que perdió la contienda en Colombia. Entonces, aunque como usted acaba de expresar, y sabemos que Obama, el golpe de Estado que se le dio a Honduras fue durante Obama, que ya eso ni se usaba de eso de golpe de Estado en América Latina. Entonces, la mano sigue ahí, porque en realidad lo único que le queda a los Estados Unidos es América Latina. Eso lo sabemos. Entonces, quisiera que usted abundara un poquito de estos acontecimientos, que eso acaba en las últimas 2 semanas, estamos bregando este fin de semana. Entonces, la primera vez que se trata de asesinar a un mandatario electo democráticamente con un dron. No solamente electo, con un 72%. Yo fui observador de las elecciones en el mes de mayo en Venezuela. Y anterior a las observaciones de mayo estuve para discutir sobre los nuevos hallazgos que han sucedido en Venezuela, que han puesto a la política exterior de Estados Unidos a temblar. Primero, sí sabemos que Arabia Saudita tiene una concentración enorme de petróleo. Irak, por eso nos metimos allá, pues la tiene ahí. Pero se acaba de declarar oficialmente que el país con la reserva más grande de petróleo por más de 50 años se llama Venezuela.
No solamente se acaba de declarar eso, se acaba de declarar que el país número 1 en reserva de diamantes y en reserva de oro es Venezuela. Esto puso a temblar a todo el mundo allá en el Pentágono, porque dice, mientras esté un presidente como Maduro en el poder, nosotros no tenemos control. Esto es un montaje de que si violación a los derechos humanos, que si hambruna, que si esto. Sí, hay una realidad de una crisis económica en Venezuela, pero si en verdad te preocupa, pues mete la mano. Tú no dices que son países cristianos. Y desde un principio hasta el final, el mismo Jesús lo decía, que ¿dónde está tu hermano y dónde está tu hermana cuando tú tienes que compartir? Porque entonces tú estás haciendo algo para fastidiar a tu hermano o a tu hermana. O sea, es claro que Estados Unidos necesita recuperar de nuevo a Venezuela. La verdadera oposición de Venezuela se llama el gobierno de Estados Unidos. No el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos no sabe ni lo que está pasando aquí. Olvídate de lo que está pasando en Venezuela. Pero el problema con nuestra gente es que se ponen a estar mirando ahí las fuentes de los think tanks y la academia. En Puerto Rico, yo me acuerdo cuando yo llamaba a mi mamá y decía, mami, ¿de dónde tú sacaste ese disparate? Ah, la Comay lo dijo hoy. Anda, puede ser a la fuente número 1. Aquí hay 41 y 47 y esos son 2 disparates. Porque está mercadeado un producto que está contaminado con la clase dominante y nada responde a los intereses del pueblo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Cuba, que yo creía antes cuando me decía que Cuba es una amenaza para Estados Unidos, no creo. Después dejé de decir eso. ¿Por qué? Porque es una amenaza. Como un país del tercer mundo, una islita como esa, tiene más médicos per cápita y más maestros per cápita en el mundo entero que esta potencia. Yo tengo un mapa en mi oficina en John Jay que cuando los estudiantes entran se van en shock. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Todos los países del mundo donde Estados Unidos tiene presencia militar. Y todos los países del mundo donde Cuba tiene presencia con médicos cubanos. Entonces, ¿por qué eso no se enfatiza? Cuba tiene más de 22 vacunas que está dispuesta a producir y ceder la patente. Pero Estados Unidos quiere que le dé la patente para yo venderla. Dice, no, tiene que ser como nosotros lo hacemos aquí. Esto es del pueblo, usted se lo da gratis. Ah, no, gratis no. Ah, pues no se la doy. ¿Está bien? Hasta para la meningitis, ve, que aquí la asociación médica dice que no hay cura. Cuba tiene una vacuna y eso está completamente puesto en los anales de las revistas de medicina respetables, como el British Journal, Medical Journal. Entonces, ¿por qué? Ah, porque si no se hizo en Estados Unidos, no existe. ¿Y quién te dijo que todo tiene que estar aquí? Que era lo que decía tú ahorita. O sea, el montón. Nosotros tenemos unos cerebros en América Latina que no tienen que envidiarle a nadie aquí en Estados Unidos. Y podemos producir esa materia prima, la tenemos, y podemos convertirla en algo comerciable. Pero Estados Unidos interpone. Entonces, cuando esto sucede, que se quieren ir por el otro lado, tú te tienes que enfrentar a ellos. Si no tienen la moral como la tiene la Revolución Cubana, van a ceder, van a claudicar. Y por eso yo admiro enormemente esa Revolución Cubana que se atrevió a retar la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Profesor, entonces, según los análisis que hemos hecho, no hay mucha esperanza de que el gobierno de Trump pueda cambiar la política en favor de Latinoamérica, porque prácticamente el enfoque y los análisis que han hecho los analistas políticos determinan como que ya en el tiempo que lleva debió de haberse producido esa transformación. Entonces la perspectiva que hay, de acuerdo a la óptica, es que no hay esperanza, que todo va a continuar de mal en peor. No necesariamente, o sea, yo nunca veo con un derrotismo. Yo siempre veo esperanza en la desesperanza. ¿Está bien? Ese es uno de los títulos del libro que anunciaba el compañero. O sea, el pueblo produce la resistencia. No hay ningún proceso de opresión
de exclusión que no produzca una resistencia. Y se está produciendo resistencia fuera y dentro de Estados Unidos. Y ahí es que tenemos que poner la atención. ¿Cómo es que esto se le está virando al revés, la tortilla, a toda esta maquinaria de Trump? Porque crean las mismas contradicciones, la antítesis en todo esto. Lo que nosotros tenemos que buscar, empezando, porque también, como decías, o sea, no es que le voy a echar la culpa completa a Estados Unidos, ¿verdad?, al gobierno. Tú tienes unos títeres de gobiernos allá que son unos arrastrados, unos ñangotados, que permiten que esa política entre. Pues nosotros tenemos que tener cuidado con quién votamos, a quién ponemos en el poder. O sea, que los gobiernos de los presidentes de Latinoamérica han sido, podríamos llamarle comúnmente, flojos, que no han podido enfrentar a los gobiernos de Estados Unidos, siendo una potencia, porque no han querido. No han querido, más bien. Entonces, ¿eso es lo que usted quiere decir? Eso sí, definitivamente, porque hay consecuencias. Mira, empieza en el 50 con Jacobo Arbenz, cuando en Guatemala se enfrentó un golpe de Estado, y de ahí en adelante, mire, mire, tiene a Juan Bosch en el 65, después toda una dictadura de más de 30 años, y ni 7 meses no fue un gobierno, y todavía no lo hemos tomado el análisis serio de cómo fue que se dio ese golpe de Estado. Mira los golpes de Estado contra Haití. O sea, yo no creo que Haití sea un país fallido. ¿Entiendes? Tiene sus alzas, tiene sus bajas como los tienen los demás. Pero, ¿cómo es que 3 potencias como Francia, Canadá y Estados Unidos lo tienen aplastado? Porque lo quieren castigar y no le quieren dar esa oportunidad de poder respirar. Pues entonces, cuando llega una persona como Aristide, ¡pum!, 2 veces golpe de Estado. Llega Zelaya en Honduras, golpe de Estado. Entonces le dan golpe de Estado allá en Chile. Entonces, tú sigues mirando todo esto, y los que no le dan golpe de Estado, porque cuando es, por ejemplo, territorio de Estados Unidos, pues tú tienes un Albizu Campos que nos los meten preso en Puerto Rico y lo aniquilan con radiación, porque cuando tú retas al imperio te tienes que enfrentar a las consecuencias. Eso es parte de la política, lo tenemos claro. El que no se quiera quemar, que se salga de la cocina. Siempre va a haber... Vamos a continuar con el desarrollo de este programa, y como le hemos dicho al principio, esto no es más que un equipo de personas que estamos en la búsqueda de llevar educación a nuestra comunidad. Vamos a continuar con la culminación de este programa, pero vamos a entrar a otra pregunta. Vamos a tener otra persona del público que quiere preguntar. Ella es la doctora Iris Peguero. Iris Peguero también es una activista comunitaria que está preocupada por la problemática que está existiendo hoy en día en cuanto a la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Bueno, como dijo el profesor Bolívar, buenas noches a todos. Mi nombre es Iris Peguero Mejía. Un saludo a los 4 panelistas, especialmente al reverendo profesor Luis Barrios, mi muñeco. Mi pregunta es, una pregunta que me tiene un poco inquieta hace 2 o 3 días, porque yo sé que usted me la puede contestar. ¿Usted cree que es posible, debido a que hay unas personas, 2 parejas que deportaron, tuvieron el avión, y el juez había ordenado que no lo deportaran y mandó a que pararan el vuelo, que se devolviera, porque esas personas no podían deportar? Es el juez, ¿cómo es el que dio el fallo? ¿Cómo se llama el grande de aquí, el que va por encima de Trump? Procurador general. ¿Cómo se llama? Espérate, el que está allá en bueno, no me acuerdo ahora, pero el nombre lo tengo ahí mismo, porque ese es el que siempre lo ataca. Yo quería saber, dijeron que debido a ese error que cometió Trump,
podía ser destituido. ¿Usted cree que eso será posible? Como está el Congreso ahora mismo, no van a destituirle a Trump. Aquí hay una situación que para destituir al presidente o para comenzar un proceso de removerlo, el impeachment, tiene que comenzar en la legislatura. Contrario a lo que es Venezuela, el pueblo decide si lo puede tumbar o no. Recoge votos y lo tumba. Y eso es democracia. El pueblo decide. Aquí tiene que venir uno de los congresistas y decidirlo. Ellos tienen control del Senado, de la Cámara. Eso no va a pasar. Después de noviembre, eso puede pasar. Bueno, vamos a continuar con este programa de educación. Participación global no es más que un medio educativo. Ahora, profesor, ¿usted considera que la situación, la perspectiva, no es tan halagüeña, pero sí hay esperanza? Ahora bien, sobre el muro de México y los Estados Unidos, ¿usted cree que eso se fue ya, se olvidó, o todavía el gobierno persiste en hacer esa muralla donde entiende todavía que procede, sí o no? Esos son símbolos de separación, nada más. Eso no, si, lo pueden montar, eso no va a funcionar. Hay oferta y demanda. Esto es un sistema capitalista, demanda mano barata. Y por algún sitio vamos a entrar. Así que déjese bobería. Y lo otro es, mi hermano, el 85% de los inmigrantes indocumentados entran por el aeropuerto. Olvídese de la frontera. Bueno, queremos agradecerle a todos los presentes, a Nicolás Martínez, a Lirice Mármol y al profesor reverendo Luis Barrios por permitirnos estar aquí con ustedes, y también a los presentes que siempre hacen sus aportes. Y queremos también agradecerle a la administración de MNEN a través de Zeneida Méndez, quien nos brinda estos espacios para nosotros poder desarrollar este panel, que es verdaderamente algo que la comunidad lo está necesitando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.